Buenas noches a todos y a todas. Sean cordialmente bienvenidos al webinar Nuevo León, Tendencias, Propuestas y Agenda Pendiente, el cual forma parte de la serie Elecciones México 2021, llevado a cabo por la Universidad de las Américas Puebla. Procederé a leer las semblanzas de los participantes del webinar del día de hoy. Tenemos con nosotros a nuestro primer participante, Luis Petersen Fara. Él es columnista de Milenio Diario, exdirector de Milenio Monterrey. Estudió filosofía en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Fue profesor en la Universidad Iberoamericana de Torreón y en el ITESO de Guadalajara, donde fue director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. En 1992 incursionó en el periodismo como parte del equipo fundador del diario Siglo XXI en Guadalajara. Ahí se desempeñó como editor de internacionales y como subdirector en el área de suplementos. También fue parte de la fundación del periódico Público en Guadalajara, donde fue subdirector del Soft News. En el 2000 dirigió el Diario de Monterrey, desde donde participó en la fundación de Milenio Diario y Grupo Milenio. Fue director de enlace entre las redacciones Milenio y Defensor de los Lectores durante 5 años. En 2008 fue encargado del proyecto de integración multimedia en Monterrey, desde la dirección editorial hasta el 2000. Bienvenido, licenciado Luis Petersen. Procedo a leer la semblanza del participante Luis Padua Viñals. Él es comunicador, periodista de investigación y ejecutivo de medios de comunicación. Es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con el grado de maestría en producción audiovisual por la Universidad Metropolitana de Londres y un posgrado en guionismo por la Vancouver Film School de Canadá. Fungió como reportero de televisión en TV Azteca a nivel nacional y cuenta con más de 20 años de labor periodística en Azteca Noreste, estación local de Monterrey, participando como subconductor y conductor de noticieros. También ha sido corresponsal de noticias desde Londres, Reino Unido, para TV Azteca en los años 2001 al 2003. Como director editorial del periódico El Horizonte desde el 2013, ha impulsado trabajos periodísticos que se han hecho merecedores al Premio Estatal de Periodismo de Nuevo León en 2015 y 2018. En particular, trabajos del autor David Torres para El Horizonte y las columnas editoriales de Olivia Martínez Valenzuela para el mismo medio. Actualmente funge como director editorial del periódico El Horizonte y director de noticias en TV Azteca Noreste a cargo de los noticieros Info 7 en Monterrey, Saltillo, Ramos Arizpe, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y otros municipios de la región. Nuestro moderador del webinar del día de hoy es el maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El maestro Gerardo es maestro en políticas públicas comparadas por Flaxo México, cuenta con estudios de posgrado en Francia, Estados Unidos y Alemania. Él es internacionalista y tiene un diplomado en Seguridad Nacional por el ITAM. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Es coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la misma institución. Ha sido profesor de la maestría en Seguridad Nacional del Colegio de Defensa Nacional de México. Es profesor del curso sobre terrorismo del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea de México desde hace 14 años. Y también fue profesor de diplomado en Seguridad Nacional en el Instituto de Estudios Estratégicos para la Seguridad y Defensa Nacionales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es integrante del colectivo de análisis de la seguridad con democracia AC, miembro de la sección sobre defensa pública y democracia de la Latin American Studies Association y es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios CNN en Español y de Medios Nacionales e Internacionales. Sean bienvenidos todos. Maestro Gerardo, le cedo la palabra. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a nuestros participantes. Explicarles que este es una serie de webinars organizado por la Universidad de las Américas Puebla con el apoyo total de nuestros alumnos de los departamentos de Derecho, Comunicación, Relaciones Internacionales y Ciencia Política y profesores también de estos departamentos. Muchas gracias a todos. Y vamos al grano. Queremos saber lo que pasa en las elecciones en Nuevo León y el equipo organizador ya nos sembró las primeras preguntas, ¿no? Vamos a tratar de generar diálogo, confrontar ideas con nuestros dos expertos, periodistas, comunicólogos de Nuevo León.
Voy a leer las primeras preguntas que nos ayudan a contextualizar muy rápido. ¿Cómo perciben ustedes el panorama electoral en el Estado? ¿Cómo dirían que van las preferencias electorales para gobernador? ¿Por qué se comportan así dichas preferencias? ¿Se seguirán comportando de esta manera las tendencias hasta el final de la contienda? Si les parece, como veo de izquierda a derecha, primero Luis Petersen y después Luis Padua. Si les parece, unos par de minutos para responder esto, porque hay muchas preguntas y vamos a hacer 4 rondas de preguntas al menos. Adelante, Petersen. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Saludo a mi amigo Luis Padua y agradezco de veras el interés de la Universidad de las Américas Puebla por esta serie de paneles y además en particular por el interés en el estado de Nuevo León. Yo creo que es un interés justificado en este caso porque pienso que Nuevo León, entre los estados que van a elegir gobernador, pues es uno de los importantes realmente. Aquí han pasado cosas desde hace tiempo que son clave como para entender por dónde va, no nada más esta parte del país, sino el país, ¿no? Hay un dato geográfico interesante. Nuevo León, bueno, ustedes lo saben, está en la frontera, tiene un pedacito de frontera de algunos 40 kilómetros con Texas. Sin embargo, es el gran motor de México hacia Estados Unidos en términos económicos, en términos de flujo comercial, en términos de cultura. Es muy interesante. Hay una cercanía muy importante entre Texas y Nuevo León. Segundo dato geográfico, Nuevo León es un estado que tiene prácticamente una ciudad. Es decir, entre el 85 y el 90% de la población de Nuevo León viven en la zona metropolitana de Monterrey. Es un estado predominantemente, no, casi totalmente urbano. Eso también es muy importante, porque ahí en las ciudades pasan cosas diferentes. En tercer lugar, un pequeño dato histórico, rapidito. Nuevo León terminó el matrimonio con los partidos políticos hace 6 años. Lo digo así en bruto, se pueden matizar muchas cosas, pero para ser breve y para ser claro. Terminó el matrimonio con los partidos políticos, particularmente 2 partidos, el PRI y el PAN. El PAN estuvo en el gobierno estatal hasta 2003, desde el 97, y el PAN tiene municipios, mayoría en el Congreso muchas veces, y municipios claramente suyos. El PRI, por su lado, bueno, pues ha tenido todo lo demás. Hay otros partidos, me queda claro, pero estos son los importantes. Y por otro lado, pues insisto en que el matrimonio se terminó. Se terminó hace 6 años, cuando el Bronco, candidato independiente, ganó arrasadoramente, vinculado, y esto es importante, con una pequeña fuerza entonces que ahora ha crecido mucho, que se llama Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano es el partido en que ahora Samuel García está amenazando con ganar. Creo que el panorama es muy importante, son las elecciones, creo yo, más difíciles y más interesantes en la historia reciente de Nuevo León, y que lo que pase va a ser fundamental para esta parte del norte del país, en otro sentido también para México entero, y que sí podemos esperar sorpresas. Si ustedes ven las gráficas de las encuestas, pues hay un movimiento inusitado, de abajo hasta arriba, de arriba hasta abajo, y otros que no se mueven. Tenemos más tiempo para otras cosas, pero creo que con esto me quisiera quedar. Magnífico, Luis. Vamos con el otro Luis Padua, por favor. Gracias, maestro. Gracias, maestro Gerardo. Y
también aprovecho para saludar a mi tocayo, Luis Petersen, a quienes, como comentábamos, nos conocemos de hace tiempo y competimos y también convivimos cotidianamente. Y también con mucho cariño saludar a todos los académicos y estudiantes de la Universidad de las Américas, a quienes ya hace tiempo, pero he tenido la fortuna de conocer bien, porque cuando era estudiante allá en Ciudad de México, como dijeron por ahí en el currículum, en la UAM Xochimilco, prácticamente iba cada fin de semana a Cholula a divertirme con amigos que estudiaban en la UDLA y entonces conozco bien el ambiente de Cholula y todo. Supongo que ha evolucionado en 30 años, pero bueno, es una gran universidad. Felicidades y saludos a todos. Pero entrando en materia, creo que mi colega Luis Petersen ya dijo mucho y dijo cosas, todas de ellas ciertas. Creo que para analizar el contexto político de Nuevo León hay que partir de que Nuevo León se cuece aparte en muchos sentidos, en cuestiones de idiosincrasia, sin duda, y en cuestiones políticas también. Cuando yo llegué a Nuevo León, a mí me dijeron que Nuevo León era un estado conservador y para todo lo que esto pueda conllevar. Y creo que en buena medida se mantiene, pero Nuevo León es más complejo que una simple definición de conservador. En Nuevo León, tradicionalmente, PRI y PAN se alternaban gobiernos, sobre todo de ciertos municipios, y llegó a suceder en el gobierno estatal. Como dijo mi tocayo, hubo un divorcio con los partidos en las elecciones del 2015, pero que creo que en el fondo reflejan algo que sí es una constante de Nuevo León. Nuevo León tiene una sociedad crítica, exigente y sobre todo un empresariado fuerte, que de alguna manera ha definido y ha influido en lo que ocurre en la política aquí. La exigencia y la presión del entorno empresarial, de la sociedad emprendedora de Nuevo León hacia sus autoridades siempre es importante y es fuerte. Y esto ha determinado muchas cosas. Ha permitido que, por ejemplo, el periodismo sea crítico y muy independiente, a diferencia de otros estados donde hasta hace muy poco la constante era que los medios difícilmente se podían mover mucho frente a los gobiernos estatales que tendían a querer controlar a los medios locales, sobre todo, ¿no? Y en Nuevo León la historia ha sido diferente, afortunadamente, y tiene mucho que ver, insisto, con la fuerza de su entorno empresarial y privado. Ese mismo panorama, ese mismo cóctel ha permitido que Nuevo León se mueva diferente, sea muy exigente con las fuerzas políticas, con gobiernos federales, con gobiernos locales. No podemos olvidar los roces, el encono que hubo en época de Echeverría con los empresarios locales, ¿verdad? Como podríamos mencionar muchos ejemplos. Pero creo que esto es un contexto interesante para analizar incluso las elecciones actuales, porque obviamente la fuerza que pueden tener nuevos actores en el escenario político, muy de la nada en ocasiones, tiene que ver con que detrás también hay una sociedad organizada y hay empresas fuertes, muchas veces buscando nuevos actores también para incidir en la política, ¿no? Y el panorama actual me parece que yo lo definía como curioso, inquietante, azaroso, previsible porque los candidatos prácticamente los conocíamos desde hace meses o años, sabíamos que iban a ser esos, quizá la opción era un poco más grande, pero de ahí salieron los que se creían que iban a salir. Pero aunque fue previsible, por un lado, en cuanto al panorama de los candidatos, indefinido por su resultado, porque lo que ahorita se escuchan como preferencias, yo me atrevo a decir que pueden seguir siendo engañosas y que actualmente hay una moneda en el aire. Porque si en 3 meses hemos cambiado 3 veces de puntero de las encuestas, porque en marzo había un puntero que era Clara Luz Flores por Morena, en abril arrancamos con otro puntero que era Adrián de la Garza por el PRI-PRD, y mayo lo arrancamos aparentemente con otro puntero que es Samuel García de Movimiento Ciudadano. Quiere decir que a junio, si esto lo metiéramos en una computadora, a lo mejor nos diría que en junio pudiera haber otro puntero, ¿no? No necesariamente es el caso, pero sí hay una volatilidad que creo que vale la pena estudiar para entenderla, y ahorita lo platicaremos más, y no me atrevo a decir que haya ya una tendencia consolidada inamovible, ¿no? Magnífico, Luis. Dicen que un buen moderador no debe de hablar, pero a ver, coincido con mi colega Chilango y mi colega Tapatío, que son expertos en política de Nuevo León. Son
Nuevo León, como todos los estados dicen que se cuecen aparte, pero Nuevo León, me gustó mucho lo que han dicho de la historia de los medios de comunicación en Nuevo León. El norte y Grupo Multimedios conquistaron la Ciudad de México. Primero se hicieron fuertes en Nuevo León y después hicieron medios nacionales. Coincido, el grupo empresarial de Nuevo León es muy poderoso. También la sociedad civil empujó una transición a la democracia de manera temprana también, con la alternancia con el PAN, que dejó mucho que desear el gobierno de Fernando Canales. Tuvo que ser sustituido por su secretario de Finanzas ante la debacle que se veía, crítica de los de Nuevo León, y después tuvimos dos gobiernos priistas y el último, marcado con fuertes escándalos de corrupción. Al día de hoy, la Unidad de Inteligencia Financiera sigue teniendo en la mira al exgobernador Rodrigo Medina. Entonces, sí, coincido con ustedes, hay una prensa, hay un sector empresarial y hay una sociedad civil muy activa y fuertemente influenciada porque allá se ganan con el sudor del trabajo mucho del esfuerzo que vemos en el país. Y así se ven la gente del norte, de Nuevo León. Yo quisiera lanzarles la segunda ronda de respuestas, de preguntas, perdón. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales propuestas de los candidatos punteros, ¿no? Y si de esto hay algo interesante, que nos puedan hablar de cómo se están gestando las campañas. Ahora le voy a dar la palabra a Luis Padua y después a Luis Petersen. Adelante. Gracias, maestro Gerardo. Bueno, sí hay propuestas, pero debo decir que creo que la ciudadanía se ha enfrascado un poquito más, como suele suceder en las elecciones más recientes en México y el mundo, se ha enfrascado un poquito más en los escándalos. Y entonces de repente las propuestas no nos quedan tan claras, pero se le ha visto, por ejemplo, y hablabas de los punteros, maestro Gerardo, a un Adrián de la Garza muy enfocado al tema de seguridad y orden. Y creo que esto obedece a causas muy evidentes. Bueno, en la seguridad hemos tenido unas oscilaciones recientes difíciles para Nuevo León. Nuevo León, como la mayoría de la gente sabe, creo que en todo el país, vivió tiempos sumamente difíciles con la seguridad, el crimen organizado alrededor del año 2010, unos cuantos años más y unos cuantos años antes. Después se compuso un poquito, pero ahora hay muchos signos de descomposición. La seguridad es un tema que vuelve constantemente. Y también un gobierno ordenado, porque el gobierno actual, el primer gobierno independiente de cualquier estado del país, creo que se vale decir, a lo mejor aquí meto ya más una opinión personal, pero creo que se vale decir que ha sido muy desordenado, o al menos esa visión comparte pues mucha gente que también le hemos escuchado decir lo mismo. Entonces, pues son algunas de las propuestas que se escuchan fuerte. Por parte del PAN se oye mucho lo de reactivar la economía, sobre todo después de lo que ha pasado con la pandemia, lo de volver a traer gobiernos experimentados. Esta es una constante que te presume más PRI, PAN, no son sus banderas, ¿verdad? Sobre todo después de un gobierno que no vino de los partidos tradicionales. Por otra parte, del lado del Movimiento Ciudadano, un Samuel García habla de algunas propuestas más audaces, desde cierta perspectiva un poco más difíciles de cumplir, pero sin duda audaces y que apelan a este espíritu norteño de este sentimiento de injusticia de que el centro nos ha tratado mal, ¿no? Y él habla de revisar el pacto fiscal, incluso de revisar y poner sobre la mesa muchos acuerdos que se tienen hasta con estados vecinos, como el compartir el agua con Tamaulipas, etcétera. Y bueno, desde la trinchera de Morena y su coalición, Juntos Haremos Historia, Clara Luz Flores ha insistido más en traer más políticas sociales a un estado donde la libre empresa y el capitalismo, por llamarlo de alguna manera, bueno, le han dado mucho a los sectores acomodados, pero
pero tienen deuda con los sectores más marginados, ¿no? Y pues parto de ahí como algunos de los apuntes más visibles, ¿no? A ver por ahí qué agrega mi tocayo. Luis, adelante. Gracias. Tengo nada en contra de lo que acabo de escuchar de Luis Padua, y más bien, para no repetir, trataré de agregar, a ver qué me alcanza y a ver qué puedo hacer. En el caso de Clara Luz Flores Morena, muy importante, ella es, hasta hace un año, 2 meses, a lo mejor 3 meses, un año, 3 meses, ella era priista. Esto es un dato importante. Su marido es priista, actualmente priista, además polémico priista. Ella quiso ser candidata a gobernadora por el PRI. Al no lograrlo, empezó a buscar otras opciones. Ahorita, si hay tiempo, sea yo o sea Luis, creo que sería interesante explicar por qué no fue candidata del PRI. Es alcaldesa 3 veces de un municipio metropolitano, digamos, no Monterrey, pero uno de los metropolitanos, que se llama Escobedo, es un municipio pequeño, interesante, ha hecho un buen papel. Y cuando logra la candidatura por Morena, lo hace en contra de los morenistas de Nuevo León, que tampoco son tantos en este caso, ¿eh? Estamos hablando de Nuevo León, ya lo dijeron ustedes dos. Ella trata de ser una candidata por Morena, pero candidata ciudadana. Al principio se presenta claramente como candidata ciudadana. No nada más se presenta, busca un equipo que tiene que ver no nada más con su marido, que aún es priista, ella es ex priista, el marido es aún priista, y su equipo está formado por otros priistas, y no nada más priistas, sino otros expanistas. Por ejemplo, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Monterrey, la más importante del estado, indudablemente, pues es el que quiso ser candidato a gobernador por el PAN, que tampoco le dieron oportunidad. Entonces, se lo trajo. El candidato de Morena es panista hasta hace poquito, hasta hace un par de meses. Quiso ser candidato y no lo logró. Bueno, entonces, aquí estamos hablando de un Morena completamente distinto de lo que nos podríamos imaginar desde fuera. Completamente distinto. Estamos hablando de un Morena que es la conjunción, un Morena que no existe un plano, no existe un proyecto Morena para Nuevo León y para ningún estado que esté más o menos, digamos, repetible. Me queda claro que está la Ciudad de México, pero repetible, ¿no? Entonces habría que hacer el diseño de un gobierno morenista para el estado a partir de una candidata ciudadana en contra de los morenistas y además apoyada por gente de los 2 partidos tradicionales. Además, cercana, por ella misma, al empresariado. Es muy importante, como lo decía mi tocayo. Bueno, entonces, digamos que Clara Luz Flores lo que quiso es pasar, lo puse así un día en un título de un artículo, pasar de morena a moderna. Quiere hacer una cosa distinta, hecha, digamos, una cuarta transformación a la regia, que no puede dejar de tener que ver, como ya se dijo, con el empresariado, con una sociedad civil fuerte y con una intención del votante de despedirse de los partidos y de votar más bien por las personas. Eso quiso hacer ella. Empezó bien. Y aquí el chisme es que luego le dieron un bazucazo mediático porque ella fue discípula de la organización secta de Kid Raniere que se llama NXIVM, que ahora está él en la cárcel en Nueva York después de un juicio largo, en donde muchos regiomontanos y gente de otros países, de otros estados, particularmente mujeres, estaban vinculadas. A mí me queda claro hasta el momento que Clara Luz nunca fue ni cómplice de Raniere ni víctima particular de Raniere, pero el hecho de que haya estado cerca y que ella lo haya negado en su momento le resultó ser complicado.
Yo creo que no fue tan complicado como parece, pero ese fue el momento en que ella empezó a bajar. Y ya no tengo tiempo, te sigo dejando, sigue tú, Luis, y luego yo sigo a mi turno. Vamos a seguir haciendo Adelante, Luis, adelante, Luis. Adelante, Luis, adelante, vas. Para meterle un poco ahí de saborcito, ¿no? Me quiero pelear con mi tocayo, aunque me cae muy bien, pero no es cierto. Dale, no, tú pero, dale. Yo no sé si fue el bazucazo lo que afectó a Clara Luz, a lo mejor anímicamente para ella, pero yo pienso sinceramente que toda una base del sector popular que se ve atraída por Morena ni sabe de Nexium ni se enteró demasiado del escándalo de su participación ahí con Ranier. Siento que Monterrey tiene un fenómeno como de esta frase coloquial que dice: lo que hace la mano hace la atrás. O sea, de que es muy homogéneo, y cuando alguien dice, todos votemos por el Bronco, empieza a contagiarse el asunto y ahí van todos, porque es una sociedad muy aspiracional, muy de un solo modelo, muy de seguir al líder, y algunos lo critican de que muy borrega, por ejemplo, ¿verdad? Y eso pasa, y creo que lo que pasó con Clara Luz es que se empezó a transmitir mucho esta idea de Morena no, no dejemos que llegue Morena y su peligro, y sobre todo entre las clases media alta, sectores del Círculo Rojo en Nuevo León, líderes de opinión incluso, empezaron a bajar esta señal Morena no, y eso también terminó de afectar a Clara Luz, que quizá sí se puso nerviosa y anímicamente afectada por ese escándalo, que yo siento que no llegó muy lejos, ¿no? Entonces, eso le mandó una señal como de que se desmoronaba la candidatura de Clara, que como bien dice Luis Petersen, es sui generis porque ella viene del PRI, era una construcción de una candidatura ciudadana apoyada de inicio por empresarios, pero creo que estos mismos empresarios dijeron, si es con Morena no jugamos, y empezaron desde muchas trincheras a aventar esta señal de Morena no, y funcionó, porque se hizo una bola de nieve, ¿no? Luis Petersen, por alusiones personales. Estoy completamente de acuerdo, no te vas a poder pelear conmigo, no por esto, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que no fue el tema de Ranier, creo que fue todo lo anterior que decía, y que el tema, el bazucazo de Ranier sí importó porque fue como el momento en que la dejaron de apoyar muchas personas. Personas que tenían poder con ella y sí, a lo mejor su ánimo, eso no lo sé, pues no lo podría constatar, pero es posible que eso haya sido, tardó mucho tiempo, de hecho, en responder. Sí creo que el miedo a Morena y luego lo que vino pasando a nivel nacional con el presidente, cada vez más polémico, metido con situaciones electorales, etcétera, no cayó nada bien en Nuevo León. Entonces, todo este gran proyecto de Morena moderna se vino abajo, acabó sin apoyos, y se vino abajo también ella misma en las encuestas. Muy importante, voy a pasar a otro candidato, tal vez, para seguir. Muy importante que el que lanzó el tal bazucazo, que fue el candidato priista Adrián de la Garza, como decía mi tocayo hace unos momentos, pues un policía, ex procurador, centrado en el tema de la seguridad, el que lanzó el bazucazo, digo, no fue quien subió en las encuestas. Curioso, baja significativamente Clara Luz de Morena, no sube Adrián de la Garza del PRI, quien lanzó el bazucazo. ¿Quién sube? El que estaba entre tercero y cuarto lugar, Movimiento Ciudadano, Samuel García, que tiene años, quisiera referir un poquito, años buscando la gubernatura, le ha costado muchísimo trabajo mantener, que no lo descarrilen antes de la elección, y ahora es el que ha subido a partir de todo esto. Es un personaje muy, muy polémico, vinculado a redes sociales. Yo diría que es un Bronco en su segunda versión. No se llevan nada bien entre ellos. Es el único verdaderamente anti-López Obradorista, es decir, que su campaña ha estado centrada en que Nuevo León, siendo un estado que tanto aporta en términos fiscales a la federación,
no recibe ni lo mínimo en justicia, recibe un porcentaje, según el propio Samuel, un porcentaje tan pequeño que hace que Nuevo León no pueda seguir desarrollándose al nivel en que debería estar. Entonces, ¿qué busca? Busca pues restablecer, primero replantear el pacto fiscal, pero no nada más es un replanteamiento lo que él busca en términos de bueno, un poquito más para acá, poquito menos para allá, sino él quiere que Nuevo León reciba recursos de la federación equivalentes a lo que aporta. Y si no, siempre está abajo de su discurso la idea, a mi juicio, completamente irreal, loca, pero siempre está la idea de retirarse del pacto fiscal, ¿no? Eso, junto con un gran manejo de redes sociales que a veces le ha resultado terrible, porque su imagen a veces ha sido la de un niño rico que no tiene responsabilidad suficiente como para ser gobernador. Sin embargo, su manejo, sobre todo entre jóvenes y ahora cada vez menos, ha sido muy importante, técnicamente muy bueno, y ha logrado pues, que cuando bajen a clara luz no suba Adrián y él, si ven las gráficas, es impresionante, él suba. Luego, el mismo Adrián de la Garza le quiere dar a él un bazucazo, ese sí también muy fuerte, porque lo vincula familiarmente con uno de los líderes del cártel del Golfo, que ahora está en la cárcel. Lo vincula y él aparece por ahí un video, esta guerra de videos, aparece un video en donde está Samuel, él es muy joven, tiene 35 años más o menos, a lo mejor un poquito menos, tú sabes, ahorita me dices, Luis, si me equivoco, pero en el video aparece él de unos 10 años, en una fiesta familiar, en una ciudad cercana a Nuevo León, en la frontera, Tamaulipeca, aparece bailando en una fiesta de los 15 años del hijo de este líder que se llama El June. Son primos. O sea, el papá de Samuel, que es un tema muy importante para analizar, el papá de Samuel y el June son primos hermanos. ¿Continúas? Sí, digo, sí, me autoriza el moderador. Adelante, el foro de ustedes, adelante. Es que a mí me parece apasionante este punto en particular, el fenómeno Samuel, y yo creo que muchos de los que nos están viendo en este webinar han escuchado y se deben estar preguntando qué está pasando en la mente de los regios de que primero eligieron al Bronco y ahorita según las encuestas quieren elegir a un personaje como Samuel. Y hago esta reflexión en el sentido positivo y negativo, ¿verdad? Porque han sido fenómenos. Creo que Samuel sí es un fenómeno. Y encaja bien en un modelo que creo que apela a mucha gente en este momento de nuestra historia y de la historia de Nuevo León. Samuel es un personaje vociferante, es un rockstar de redes, él y su esposa, ¿no? Y creo que eso es muy importante, es millennial en muchos sentidos. No es inculto porque él es un abogado preparado, le sabe a los temas, pero sí da la impresión, como decía mi tocayo, de una especie de niño rico y en algunas cosas superficial, porque a veces se equivoca y le lleva croquetas a un refugio de niños porque él pensaba que era un refugio de perros y cosas de ese tipo que le han ocurrido, ¿no? Interesante, tiene 33 años y ahorita lo confirmé, ¿verdad? Es incluso más joven que Luis Donaldo. Es más joven Samuel García. Y creo que lo que lo hace exitoso es, insisto, que es valiente. Es valiente, se escucha suficientemente informado, dispuesto a hacer y deshacer, ¿verdad? Y creo que aquí la idiosincrasia del regiomontano se vincula mucho al emprendedurismo, pero por lo tanto al ser arrojado, al ser valiente, al ser un
guerrero, a ser un conquistador de mercados y de espacios y etcétera, y de ponérsele al tú por tú a un presidente, ¿no? Por otro lado, creo que hay un tema que han analizado poca gente. Samuel y su mujer se casaron recientemente. Su mujer es una influencer famosa, con muchos seguidores aquí en Nuevo León, pero ellos venden algo, venden una imagen que no venden los demás, a mi parecer. Ellos te venden la imagen de una pareja exitosa. En los demás candidatos no hemos visto eso. Y creo que muy dentro del corazón también del nuevo leonés conservador hay esta fantasía de una pareja que funciona, ¿no? Y Samuel te presenta una pareja que funciona, aunque fuera que tú creas que es por interés o que es por un amor absolutamente genuino, pero funciona y se apoyan. Y eso al regio le gusta, porque ve una pareja luchona que en las buenas y en las malas se apoya. Samuel ha sido a veces grosero con ella y ella ha resistido, ¿verdad? Y no ha dejado de apoyarlo. Entonces creo que nos presentan el modelo de una pareja luchona, exitosa en su mundo, el deber ser lo aspiracional en muchos sectores, clase medieros, porque creo que aquí sí hay una clase media, medianamente relevante, que de repente ve un modelo así muy interesante. Y en eso están funcionando. Quizá no en ofrecerte una alternativa al Bronco, quizá no en ofrecerte una candidatura con experiencia, con éxitos probados, pero en este momento en que la vida es un poco más superficial y la gente quiere apostar a lo nuevo, se equivoque o no se equivoque, ¿no? Y creo que va por ahí el fenómeno Samuel García. Ahora sí, tengo yo tres dudas desde alguien que está en el centro viendo estas elecciones en el norte. Creo que los dos hicieron muy buena explicación de cómo estamos ahorita, los éxitos y fracasos de los candidatos. Mi pregunta, creo que ya la contestó Luis Petersen. Probablemente si PAN, PRI, PRD hubieran ido juntos, los ciudadanos de Nuevo León los hubieran despreciado también, ¿no? Pero PAN y PRI no fueron en alianza como en otros estados de la República. Me gustaría que platicaran por qué no se consolidó esta alianza. La segunda pregunta es, el gobierno de Bronco fracasó porque fue un independentista que más bien fue un candidato sin partido, no independiente, porque nadie es independiente de nadie. Tiene unos intereses detrás. Y esa es mi segunda pregunta. ¿Cómo gobernaría, por ejemplo, Samuel, que es el puntero ahorita, o Clara Luz, con un Congreso que no tiene mayoría? El Bronco no tenía diputados de su partido y el Congreso y los partidos de oposición fueron un obstáculo permanente para sus intenciones de gobernar. Mi tercera pregunta es un poco utilizando el léxico de la Cuarta Transformación. ¿Cuáles son esos poderes fácticos? ¿Cómo están ahorita apoyando el grupo de los 10 empresarios de Monterrey? Si le están metiendo dinero a todas las campañas, o hay alguno favorito, o se están decantando en favor de otro. ¿Cómo está la prensa de Nuevo León? ¿No? Porque sí ha habido en otras ocasiones los medios poderosos de Monterrey se decantan en favor de algún candidato históricamente, ¿no? Me gustaría estas tres preguntas, por favor. Luis Petersen, adelante. Gracias, claro que sí. A ver, el PAN y el PRI han tenido una relación, como digo, al principio de matrimonio. Es decir, a veces están juntos, a veces no. A veces parece que están juntos y no lo están, y a veces parece que están separados y lo están. Se conocen tan bien bajo las sábanas que al final de cuentas pueden hacer algo que hacia afuera sea separación y hacia adentro unión, y al revés. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en tiempos del Bronco, evidentemente, él sin diputados en el Congreso, el PAN y el PRI estaban tan unidos, que ya no sabía uno quién era quién. Llegaron al ridículo de mandar tarjetitas de Navidad
juntos. Pienso que el PRI y el PAN, sin ir en alianza, porque sí, como dices bien, Gerardo, el votante los hubiera despreciado. Yendo separados, existe siempre la sospecha general entre el votante de que en algún momento van a estar juntos. Se habla inclusive de que el candidato panista a gobierno actualmente, Fernando Larrazábal, ha trabajado después con Adrián de la Garza en el municipio de Monterrey y que sus estructuras de voto pueden tranquilamente trabajar juntos el día de la elección. Y este es un tema muy importante. El día D, le llamamos allá, el día D, ¿qué va a pasar? Las estructuras de voto, la invitación a votar, un poco de voto comprado, de voto de torta, todo eso. ¿Esto para quién va a trabajar el día de la elección? Allí los que tienen más estructura son el PAN, el PRI, después el PAN, y juntos se pueden sumar. A veces se habla inclusive de que son las mismas estructuras que se han llegado a disputar en algunos casos. Bueno, esto respecto de la primera pregunta, alianza. La segunda, ¿cómo funcionaría sin Congreso? El gran problema del Bronco, evidentemente, fue que no tenía un Congreso que lo apoyara. Y supieron hacerlo para que el gobierno del Bronco fuera algo así como un fracaso. Sin embargo, el fracaso del Bronco tampoco se debe solamente al Congreso. El Bronco, yo creo que tiró la toalla el día que decidió irse de candidato a presidente de la República. Nunca pudo volver a hacer algo. Hacía intentos de quedar bien, primero con el presidente Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, con el gobierno federal, más dinero, menos dinero. No hay proyectos, son 6 años perdidos en el sentido de gobierno, no tanto en el sentido político y su significado, porque eso nadie se lo va a quitar. ¿Cómo gobernaría un personaje como Samuel sin el Congreso? Yo pienso que no estaría tan solo como estuvo el Bronco. Primero, porque hay un trabajo de Movimiento Ciudadano. Por supuesto que a lo mejor no tendríamos que hacer otra sesión para platicar un poquito la historia de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Trataron de descarrilarlo a Samuel hace relativamente poco para que Colosio fuera el candidato a gobernador por parte de Movimiento Ciudadano. No lo lograron. Al final, sin embargo, no está tan fácil que llegue solo sin Congreso Samuel. Llegará con algunos diputados y no digo que con mayoría. Y por otra parte, el PAN ideológicamente puede hacer buena mancuerna con Movimiento Ciudadano en el gobierno. Entonces creo que no sería el mismo caso. Tercera pregunta, los poderes fácticos, los empresarios. Yo creo que los empresarios han tenido muchos problemas y muchos fracasos políticos porque se meten. Pienso que en estos momentos, ellos también entraron en este intento para descarrilar a tiempo, digamos, a Samuel y apoyar a Colosio. También ellos entraron en el juego de Claraluz un poco al principio. Y después, como bien decía Luis Padua, se fueron retirando. Muchos todavía en estos momentos, a pesar de que saben que para el PRI está muy difícil, muchos están apoyando a Adrián de la Garza. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad, porque indudablemente estamos hablando de un personaje experimentado en términos de seguridad. Ha estado en los mejores y en los peores momentos de la seguridad en Nuevo León y de las respuestas a eso, ¿no? Pienso que los empresarios están
estarían contentos con Adrián de la Garza más que con Samuel, pero no están en contra ya a estas alturas de que Samuel gane. Saben que pueden trabajar con él, les va a costar más trabajo, pero saben que lo pueden hacer. La prensa, yo la veo allí, yo estoy en estos momentos, debo decirlo, menos cerca de lo que está sucediendo que Luis. Yo veo, por lo que leo en la prensa, por lo que veo, yo leo más apoyo a Adrián por parte de la prensa, es decir, al PRI, por el tema básicamente de seguridad y porque pues, al final de cuentas es alguien que se conoce y que no va a tener sorpresas, que a Samuel, que pues en estos momentos puede ser una sorpresa cada día. Hasta ahí me quedo. Vas, Luis. Sí, gracias, maestro. Híjole, nada más retomar esto de la alianza porque fue bien curioso. ¿Qué hubiera pasado si el PRI y el PAN si se juntan? A lo mejor ahorita estarían más fuertes, a lo mejor serían punteros como una coalición, pero sabes que la estudiaron públicamente, la buscaron públicamente, se reunieron públicamente y dijeron que no. Creo que fueron temerosos, no explicaron mucho las razones, pero sí dejaron ver que lo vieron riesgoso y creo porque le estaban dando una bandera perfecta a Morena para llegar a decir, ven, ahí está el PRIAN, ahí está contra lo que hay que luchar constantemente y eso les dio miedo aquí en Nuevo León, me parece. Hoy se habla de que sigue habiendo cercanía, hasta se habla de un pacto secreto, de que se va a bajar el que esté más débil en las encuestas, pero yo estando de cerca sí he visto que esa cercanía a veces es frágil, no está tan firme y no está tan garantizada, porque el propio PAN se ha acercado más con gobierno estatal y ha postulado a funcionarios del gobierno estatal, mientras que el PRI como que se mantiene alejado de eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿a quién están apoyando? ¿A quién están apoyando los poderes fácticos? Esa es una buena pregunta. Yo veo algunos apoyos muy evidentes hacia Samuel ahora. Miren, sobre todo, por ejemplo, y creo que se vale decirlo, de parte de Grupo Reforma. Hay medios de comunicación que no se están comprometiendo tanto, que esperan cautelosos, otros más, con más sutileza están apoyando a Adrián porque creo que le apuestan a la experiencia y a lo conocido. Pero en el caso de Grupo Reforma, se nota una preferencia por Samuel y creo que ahí hay un tema. Sabemos que también con Grupo Reforma hay un grupo de los empresarios más fuertes y creo que si bien, como decía mi tocayo, no desconfiarían de la llegada de un PRI porque saben que es una apuesta más experimentada, siento que no sienten que lo controlan igual. Y hay cierto grupo de empresarios que quieren tener un control más claro sobre el gobierno estatal. Y creo que piensan, cierto grupo, que con Samuel lo van a tener más porque es más manejable, aunque sea más, si tú quieres, inestable en su personalidad, pero no tiene equipo, no tiene gran equipo Samuel. Ahora es cierto lo que decía Luis Petersen, no va a batallar con el Congreso a lo mejor porque al final del día se van a acomodar y se van a poner de acuerdo. Aquí los partidos se ponen de acuerdo muy fácil. Pero el problema es que Samuel no tiene mucha gente. Va a tener que armar de aquí y de allá y de mole y de Chile, etcétera. Y entonces ahí es donde muchas empresas creo van a acomodarse más fácilmente proponiendo miembros del gabinete, ¿no? Entonces creo que por eso algunos ven más cómodo apoyar a Samuel y les gusta la ola que están viendo, ¿no? La ven conveniente. Pero sí veo un riesgo ahí. A veces las empresas ven por su estado, son políticos más experimentados, en mi opinión, los que ahorita están presentando PRI-PAN. No con esto estoy diciendo que sean mejores, no quiero tampoco tomar una posición, trato de ser objetivo, pero la oferta de equipos que te presentan, pues el de Adrián de la Garza han estado gobernando la ciudad de Monterrey, que es la más grande y que conlleva una complejidad casi del tamaño del estado. Y en cambio Samuel no, es senador, fue senador y no ha ocupado un puesto de elección popular de un ejecutivo, por lo tanto no tiene un equipo
grande, complejo, robusto, que pueda yo ver que está preparado para un Estado, ¿no? Entonces creo que ahí hay un riesgo, creo que hay una moneda en el aire. Muchas gracias. Me gustaría que, ya hablamos bastante de los candidatos a la gubernatura, pero Nuevo León no se puede entender sin estos grandes municipios metropolitanos. Me gustaría mucho, si quieren, rondas de 2 municipios por sesión de preguntas. Me gustaría contrastarlos. Primero, un municipio poderoso económicamente para el país, para Nuevo León, que es San Pedro Garza García, con Monterrey. Y después les pido que hablemos a favor de San Nicolás y de Guadalupe. Entonces, primero, esta dicotomía San Pedro-Monterrey. ¿Cómo ven a los candidatos ahora que se pueden reelegir los actuales alcaldes, ¿no? Como Treviño. Adelante. Quien quiera. ¿Sigo? Bueno. A ver, empiezo. San Pedro es para los que no lo conocen, el municipio más rico de México, el municipio donde viven los empresarios, el municipio donde se controla todo, un municipio dificilísimo de gobernar porque todo el mundo es dueño. También hay una parte, pero muy pequeña, digamos, algunas colonias que son, digamos, dentro de la parte pobre del Estado, también habría que definirla. Y sin embargo, pues es un municipio riquísimo donde viven los ricos, no todos los ricos, ni solo ricos, pero casi. Este municipio ha sido una de las joyas panistas de los primeros municipios que se ganaron y nunca se volvieron a perder por parte del PAN hasta que llegó Miguel Treviño Independiente, que, como decías, Gerardo, independiente, pues no, en realidad es un panista de una parte del PAN que se escindió porque no ganaba y porque el PAN tiene una historia que lo acerca mucho, o bien al empresariado, lo que llamamos la vieja cúpula, que era la de Fernando Canales y también Fernando Elizondo, y que era un panismo empresarial, y la nueva cúpula que les arrebató a la derrota en 2003, les arrebató el partido, que le llaman esta nueva cúpula, que sería mucho más cercana al estilo priista de operar. Es decir, se financiaba el PAN de San Pedro, el PAN de la vieja cúpula, se financiaba con la empresa. En la nueva cúpula, que no está en San Pedro, no tiene empresa, se financiaba y se sigue financiando con las nóminas de los municipios al estilo priista. Entonces tenemos un PAN San Pedro empresarial y un PAN no San Pedro, que tiene, sobre todo tiene que ver con otro municipio, San Nicolás, muy panista, y otros municipios pequeños, en algunas ocasiones también en el municipio de Monterrey, que es el municipio PAN al estilo PRI. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, es muy curioso porque el PAN de San Pedro sí siguió siendo un PAN empresarial y seguía ganando, hasta que, pues en las elecciones anteriores, un panista del viejo corte, de la vieja cúpula, se fue por la vía independiente. Se fue por la vía independiente porque el PAN de San Pedro también empezó a ser peligrosamente controlado por el PAN de afuera de San Pedro. ¿Qué sucedió? Pues el PAN de San Pedro apoyó al independiente. Traicionó a su candidata panista, Rebeca Cloutier, hermana de Tatiana y de los Cloutier, hija de Maquillo, panista de cepa, la traicionaron y apoyaron al candidato independiente. Con eso le quitan el riesgo de injerencia al nuevo PAN, a la nueva cúpula, al PAN priista en San Pedro y en la administración.
¿qué está pasando ahora? Un viejo panista de la vieja cúpula, un poco rebelde, terriblemente conocido en todo el país, empresario, heredero de Grupo Alfa, Mauricio Fernández Garza, que ha sido 3 veces alcalde por el PAN, dice, no, hay que recuperar el panismo, hay que recuperar el PAN, y dice, yo me voy a lanzar. Con lo cual a los panistas de San Pedro los puso entre la espada y la pared, porque los dos candidatos son apoyables por ellos mismos. En este momento, yo creo que para sorpresa de Mauricio Fernández, el alcalde independiente, Miguel Treviño, de familia panista, ha hecho un buen papel. Y es más joven y pues va arriba en las encuestas y probablemente gane. Monterrey. El candidato a gobernador por el PRI es alcalde recién del municipio de Monterrey. Creo que no pidió licencia, renunció, ya me dirás tú, Luis, pero creo que renunció ya. Él pues ha sido un alcalde policía con dificultades para ganar su segundo periodo en la reelección. Una historia que habrá que contar. Muchas dificultades. Judicializado, una votación repetida. Y él quiere heredar Monterrey a Francisco Cienfuegos, otro político del mismo corte, no tan policíaco, pero del mismo corte, cercanos al ex gobernador Rodrigo Medina, del que hablabas, Gerardo, hace unos minutos, un gobernador, pues el más cuestionado hasta el momento, ¿no? Bueno, allí está Francisco Cienfuegos y está Luis Donaldo Colosio. Ya estoy hablando mucho, me gustaría dejar el relevo a mi tocayo. No, la verdad, tocayo, digo, tu exposición es exhaustiva y brillante. Yo nada más agrego que San Pedro y Monterrey son probablemente los 2 municipios más importantes del estado, pero por razones muy distintas. San Pedro es chiquito, no pesa en la elección gran cosa, tiene unos 100,000 votantes de más de 2 millones de electores de Nuevo León, o sea, un 5%, no cambiaría nada por cómo ahí voten, pero sí porque ahí está el poder económico. Entonces, tiene mucha influencia de otras maneras. Además, hoy ya en Nuevo León hay mucho voto cruzado. En San Pedro va a ganar o los independientes con Miguel Treviño, que parece que van arriba, o el PAN. Pero el votante sanpetrino para la gubernatura no va a votar ni independiente, ni probablemente panista. Están pensando en votar o por PRI o por Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, el fenómeno se debe a que ya la cultura política hoy en día en Nuevo León permite el voto cruzado con mucha facilidad, ¿no? Y la gente busca personajes y perfiles más que ideologías de partido, en gran medida. Pero Monterrey sí va a influir mucho en la elección estatal y por eso creo que es muy importante. Monterrey es el municipio más poblado, el que tiene mayor presupuesto también por su tamaño, y va a influir mucho. También se está dirimiendo la batalla municipal entre MC con Luis Donaldo Colosio y el PRI con Paco Cienfuegos. Los dos son personajes fuertes a su manera. Paco Cienfuegos porque viene de ser presidente de la Cámara de Diputados y una carrera larga dentro del prismo y de lo que algunos llaman el medinismo, ¿verdad? Y por otro lado, Luis Donaldo Colosio, que ha subido como la espuma, pues en gran medida por su apellido, pero también porque representa una opción que no tiene negativos y que por lo mismo para mucha gente genera entusiasmo, ¿verdad? Pero que no conocemos tampoco y que tampoco trae un equipo nutrido detrás, aunque se habla de muchos padrinos y ya de políticos de la vieja guardia que están involucrados también ahí con Luis Donaldo. Vamos, sabemos que no está solo, ¿verdad? No es un fenómeno de un chico que esté solo, aunque de repente así esa imagen nos dé, ¿no? La batalla viene fuerte porque aunque Luis Donaldo en varias encuestas aparece arriba, la fortaleza de Luis Donaldo es aire,
pero el PRI tiene fortaleza de tierra, que seguramente ustedes han escuchado esa expresión, ¿verdad? Pero para los que no, significa que el PRI va a tener capacidad de operar el día de las elecciones y eso le puede dar, aún así, la ventaja, aunque ahorita las encuestas muestren otra cosa. ¿Por qué? Porque el votante que vota por pasión y no por movilización, puede que ese día no vote si ve la fila muy larga, va a haber condiciones todavía de pandemia en las votaciones, ya lo anticipó la Comisión Estatal Electoral, no van a poder estar más de 2 personas al mismo tiempo en la casilla, lo que va a significar que va a ser muy lenta la fila y va a haber gente que se va a desesperar y va a haber gente que se va a ir a su casa y esa es más la gente que vota por un Luis Donaldo Colosio o por un Samuel García. Entonces yo también creo que hay moneda en el aire en Monterrey, pero sí es cierto que ese resultado puede ser decisivo en influir el resultado estatal. Entonces por eso creo que estos 2 municipios van a ser claves. Gracias, Luis. A ver, no quisiera que no dejemos de hablar de otros municipios. San Nicolás de los Garza, otro municipio muy parecido a San Pedro en términos económicos, y me gustaría que un municipio con una población muy importante, cerca de 700,000 habitantes, Guadalupe. Apodaca, y Guadalupe, y sí también, entonces, ¿cuáles serían General Escobedo también? ¿Cuáles serían sus perspectivas? García, y por supuesto Guadalupe, ¿no? Pero Guadalupe, Apodaca y San Nicolás me interesan. ¿Cómo lo ven? Me gustaría, antes de comenzar, si me permites, nada más, quiero continuar con esto de la pandemia y la casilla que decía mi tocayo. Va a ser muy, muy importante, muy importante, porque va a ser 3 años en la elección anterior, municipal y legislativa, y presidencial también. Pero en el caso de la parte local de la elección, fue complicadísima y se judicializó en gran medida porque, como sucedió 3 años antes en Coahuila, fue tan compleja la operación de la casilla que las casillas cerraron a las 2 de la mañana. Eran tal la cantidad de cuentas, de dificultades, de fatiga de los funcionarios de casilla, etcétera, que se prestó a que los paquetes no llegaron. Los paquetes de Monterrey, uno de los municipios pues que más tradición, digamos, democrática, electoral tienen. Imposible de creer incluso que no hayan llegado los paquetes electorales de Monterrey a Monterrey. O sea, no estás hablando de que había que bajarlos de la montaña. No llegaron, se perdieron muchos, se encontraron otros, la gente se desesperó. Esta situación se convierte en un río revuelto que luego pues se aprovecha en muchos sentidos por los que están organizados para eso, ¿no? Entonces, la dificultad en la casilla convierte luego a la Comisión Electoral, así se llama ya en Monterrey, en el estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral, quede en una especie de indefensión. La Comisión Municipal, y luego que es en este caso la que estaba problemada con Monterrey, y después la Comisión Estatal, que es la que lo cobija, pues se quedaron en una situación de veras de indefensión muy curiosa, que hizo que luego los tribunales se inventaran historias. Era muy fácil de generar una complicación que culminó en una siguiente elección municipal de Monterrey, en la que se reeligió Adrián de la Garza, 2 días antes de Navidad. La gente fue a votar y estaba desesperado, etc. Bueno, así las cosas. Creo que es muy importante lo que vaya a pasar en las casillas. Y yo creo que parte de la campaña de los candidatos, tanto a presidentes municipales como a gobernador, va a tener que ser eso. Vota y aguanta. O aguanta tu voto. Si no, va a ser muy complicado de veras. Segundo,
El segundo punto, bueno, ahora sí, a ver, San Nicolás es la sede de lo que llamaba yo hace unos momentos la nueva cúpula panista. San Nicolás no lo pierde el PAN ni queriendo, ni queriendo, ¿no? Es impresionante lo que ha sucedido allí, pues ha habido experimentos de todo tipo, nunca pierde el PAN. Entonces, ha sido, por otro lado, el semillero de liderazgos estatales panistas que han hecho del PAN pues un modo de operar, como yo decía, muy priista, basado en las nóminas, etc. Entonces, cualquiera que entre de candidato no panista, de oposición o independiente a San Nicolás, la tiene perdida. De hecho, la que empezó como candidata de Morena en esta campaña se fue, renunció, no vio una ex panista muy interesante, un personaje muy interesante que se llama Josefina Villarreal. ¿Quién va a ganar ahí? El PAN. En Guadalupe las cosas son muy complicadas. Guadalupe es un municipio, yo no lo llamaría municipio dormitorio, pero sí es un municipio cuyos prediales provienen de vivienda, por decirlo de alguna manera, y un municipio complicado, en donde ha gobernado el PAN, ha gobernado el PRI. Sucedió en la última elección algo similar a Monterrey, pero fue mucho más fácil y mucho más burdo. La alcaldesa actual que se está queriendo reelegir tenía la elección perdida. No le dieron constancia de mayoría, se la dieron al candidato panista, igual que al candidato panista de Monterrey. No lo dije, pero le quitaron la constancia de mayoría 2 veces. Se la dieron y se la quitaron. A la alcaldesa actual de Guadalupe al candidato panista le dieron la constancia de mayoría con una amplia ventaja. Y por otro lado, bueno, entra al tribunal local electoral, le quitan la mayoría y se la dan a la candidata priista, hoy candidata a reelegirse, y luego el PAN ya no se movió. En ese caso específico ya no se movió. Allí hablamos de PRIAN bajo las sábanas, ¿no? ¿Quieres continuar, Luis? Sí. Nada más cerraría con... mucho. No, Tocayo, ya creo que lo expresaste muy bien. Yo cerraría diciendo, San Nicolás va a aportarle al PAN o a quien la cúpula panista decida que le quieran aportar sus estructuras, y pudiera ser al PRI. Pudiera ser al PRI porque es justamente donde reside la cúpula panista, que está más organizada con el PRI y donde puede existir este PRIAN. Entonces, si ellos lo ven como voto útil, sus estructuras, que son muchas en San Nicolás, es donde más puede que sobrevivan estructuras panistas, van a apoyar al PRI, pero el otro Nicolaita, como le llamamos acá, el ciudadano libre que no forma parte de una estructura, ese sí se va a dividir los votos, ese se puede ir mucho con Samuel, se pudieran ir pues, con quien quieran, ¿verdad? Guadalupe creo que es todavía un bastión priista en buena medida y panista un poco también en otra medida, y Apodaca es otro bastión priista. Las estructuras de estos municipios van a ser claves para el apoyo de los partidos tradicionales, y lo que no controlan las estructuras pues son las que andan sueltas, y que es la que pueden hacer una diferencia por el voto libre, razonado y apasionado, digamos, ¿no? Gracias. Ahora quisiera que quisiéramos algunos escenarios, ¿no? Después de las elecciones. Si quien gane va a estar ganando con un 30%, es un porcentaje muy menor, muy menor. O sea, va a haber 70% de los ciudadanos de Nuevo León que no votaron por él. No va a tener seguramente la mayoría, podrá negociar si es hábil políticamente hablando. Creo que la moneda todavía está en el aire. A ver, les voy a hacer un par de escenarios. Como están ahorita las encuestas de los principales medios de comunicación, gana Samuel García con un Congreso
con mayoría PAN-PRI, ¿no? Y poquitos de Movimiento Ciudadano. Quiero meterles una cereza en el pastel. ¿Cómo va a gobernar con un alcalde como Luis Donaldo Colosio? ¿Cómo va a ser ese Nuevo León? De dos políticos del mismo partido político, Movimiento Ciudadano, pero que se pelearon fuertemente por la candidatura a la gubernatura, y Luis Donaldo Colosio, si gana, será de manera natural candidato a la gubernatura en otros 6 años, si logra reelegirse en Monterrey, si la hace bien. ¿Cómo ven este escenario? Yo lo veo desastroso, y perdón que meta mi cuchara de una vez, pero es que creo que hay que decirlo. Es increíble que los nuevoleoneses con pues el grado de educación, industrialización que tiene este estado, tengamos enfrente este escenario y seamos responsables del mismo en buena medida, ¿no? Pero ahí está. No tengo nada en contra de estos dos personajes, Samuel y Luis Donaldo. No es a ellos a los que critico. De hecho, ellos son muy buenos como políticos. Creo que el problema es que vienen en este momento desprovistos de equipo que los rodee y de una situación en la que, como mencionas, maestro Gerardo, están enfrentados. Entonces, yo sí veo que fácilmente, si ya se pelearon un par de veces, y hay quien dice que incluso las fotos que se toman ahorita son muy a fuerzas, yo sí veo un escenario donde pueda haber rivalidad y problemas de reparto de recursos, etcétera, ¿no? Y con el Congreso, que van a tener que conquistar, y a lo mejor el Congreso haciéndoselas difícil, vendiéndose caro, es un escenario complicado para Nuevo León. Y para colmo, con una mala relación con la Federación, que ese ha sido otro punto que a lo mejor no hemos tocado mucho. Clara Luz Flores presume ser el vínculo más natural y adecuado con gobierno federal y trata de convencer incluso al empresariado de que sí conviene Morena aquí por el que pueda abrir puertas con el gobierno federal y el que pueda darle más beneficios a Nuevo León. Entonces, al menos en el discurso ahorita sí está muy enfrentado Movimiento Ciudadano con la presidencia, y ese escenario que planteas, maestro Gerardo, se ve demasiado complicado. Yo me atrevo a decir que pudiera ser desastroso. No sé qué opina mi tocayo. Yo quisiera recordar algo que acaba de suceder en una mañanera hace unos días. El presidente López Obrador se mete en la elección de Nuevo León. Uno hubiera dicho, se va a meter más directamente en apoyo a Clara Luz, o en contra de Samuel, o en apoyo al propio Adrián, porque Adrián no sería un mal gobernador en términos de relación con la Federación. Sorpresa, le avienta un bazucazo a Adrián de la Garza, un bazucazo duro, porque cualquier sugerencia desde la mañanera se convierte en denuncia. Y el bazucazo consiste en que Adrián de la Garza está repartiendo credenciales condicionadas al voto, con algún sistema que no tiene caso ahorita platicar con detalle, pero con algún sistema más o menos sofisticado. Pero al final de cuentas lo estaba acusando de que estaba repartiendo dinero futuro a condición de ganar. Eso lo dice López Obrador en la mañanera. ¿Qué responde ante eso? ¿Qué responde el propio candidato priista Adrián de la Garza? No niega lo que está haciendo, no lo niega, pero le dice, lo que pasa es que el presidente ya está apoyando a Samuel. Tema interesantísimo, porque yo creo que por la cabeza de Adrián estaba pasando, dado un anti-López Obradorismo tan duro, pues estaba pasando que si lo estaba apoyando López Obrador a Samuel, pues entonces Samuel tendría que bajar en esa lógica. Yo creo que no lo logra porque nadie lo cree. Si hay algún candidato anti-López Obrador, ha sido Samuel. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa, en mi opinión, que a la hora que ven que Samuel está ganando los factores de poder formal e informal, le quieren decir, oye, yo te ayudé.
porque para la gobernanza posterior va a ser importante tener ganchos y hay que tomarlos. Entonces, creo que Samuel va a llegar, como pasó con el Bronco en el gobierno de Peña Nieto. Samuel va a llegar no con una oposición presidencial, sino hasta casi debiéndole el favorcito o una parte. Va a llegar con el apoyo de una parte del empresariado que también ya se están volteando para allá. Creo que eso hace posible que haya gobierno en Nuevo León y que haya relación con la federación. Al final, a Samuel lo que le interesa es ganar. ¿Cómo va a gobernar? No lo sabemos. Como decía mi tocayo hace rato, es un personaje bastante sorpresivo. Yo añadiría que se parece al Bronco en una sola palabra: su frivolidad. En el caso de Samuel, además, tiene el apoyo de su partido a nivel nacional. Es decir, estamos hablando de Dante Delgado, que también es o se puede convertir en un puente entre gobierno federal y gobierno estatal en este caso. Con Luis Donaldo Colosio, sí, la cosa es muy complicada. Las guerras fratricidas son las más duras. En este caso, así es. La cosa es complicada, pero tampoco Luis Donaldo va a arriesgar su propio futuro político, porque él sí le tira, como ya dijeron, le tira más allá de la alcaldía de Monterrey. Y con el Congreso, yo creo que el PAN, ideológicamente, dado el anti-López Obradorismo tan fuerte que está en este estado urbano, como decía al mero principio, van a cerrar filas. No sé si el PRI, pero sí el PAN, que es tan versátil en el estado. Esto con respecto, digamos, al escenario de Samuel, no sé si estamos contestando suficiente, Gerardo. No, muy bien. Inclusive se adelantaron a la segunda pregunta, que era cómo iba a gobernar Samuel y Luis Donaldo con López Obrador. ¿Cómo sería la relación con ellos? Y me gustaría saber, a lo mejor es intrascendente, pero si Tatiana Cloutier, ¿qué juego tendría como secretaria de Economía o no pintaría en la política de Nuevo León? Quien quiera. Quisiera nada más cerrar el punto anterior y tratar de contestar tu pregunta, Gerardo. Ahorita en el Círculo Rojo de Nuevo León está latente la pregunta: ¿será cierto que López Obrador, con su relación con Dante Delgado, tiene como opción B a Samuel García, o no será cierto? Y es algo que la verdad, pues no, yo no me atrevo a contestar y no podemos saber, porque también hay otra posibilidad más maquiavélica, ¿verdad? Que sea todo un juego para darle el beso de Judas a Samuel y ver si así pierde popularidad. Pero lo interesante es que ahorita está la pregunta circulando, ¿no? Y vamos a ver en qué deriva. Creo que todavía puede evolucionar. Pero Tatiana Cloutier ahorita se ha mantenido muy discreta, cierto punto agapada, seguramente por el periodo electoral también. Sabemos que ella pues, no era, entonces pues, no participa de este entusiasmo quizá, ni ha dado un apoyo nivelado, ni tampoco fue un poquito bajo las sombras, ¿no? Ella tendría que ser un vínculo importante entre el empresariado y gobierno federal, y no estoy seguro si ya lo ha sido o no, porque no ha dado ello. Creo que estamos teniendo un par de problemas de audio con Luis. A lo mejor si nos ayuda Telutlab, ahora apagando tantito tu video, puede mejorar la señal. A ver, veamos si puedes ir cerrando tu comentario y lanzo una pregunta adicional. Apagaste tu micrófono, Luis. Ahí está ya, sí. Ahí está, sí, adelante. Sí, bueno, no sé, de lo último yo solo comentaba que de Tatiana,
es difícil predecir qué papel va a jugar porque la hemos visto muy en las sombras actualmente, quizá por el periodo electoral, pero quizá también porque tampoco es un entusiasta hasta donde sabemos de la candidatura de Clara. Y la gran pregunta para mí va a ser si va a poder ser efectivamente un vínculo entre el grupo empresarial y gobierno federal, o si no lo va a ser. Hasta ahorita no podemos responder eso porque no la hemos visto siéndolo, ¿no? Muy bien. Gracias. Ya estamos en la parte final de este magnífico webinar. Yo he vuelto a reencontrarme con el análisis político de partidos, que es apasionante en Nuevo León, ¿no? Han hecho una magnífica historia de este recuento de PAN, PRI, Independiente, ahora Movimiento Ciudadano. Creo que hemos aprendido mucho en este webinar. Yo les dejaría unos últimos dos, 3 minutos para que puedan hacernos unas reflexiones finales de cuál es su pronóstico, cuáles son los riesgos que ven de esta elección. No hemos hablado del tema de la violencia política, que nos comenten si se ha presentado o no, qué factor puede tener la inseguridad, la delincuencia organizada. Una sesión final de unos 3 minutos para cada uno. Luis Petersen, adelante. Gracias. A ver, violencia, inseguridad, están presentes. Hace unos momentos lo decía mi tocayo. Parece que nos acercamos otra vez en Nuevo León a un momento difícil en términos de seguridad. Sí. Sin embargo, todavía esto no se ve en las calles como para inhibir una votación y esto. Sí creo que incluso el votante, por lo menos el que ha participado en las encuestas, no se está dando cuenta que sí hay indicios de una relación de líderes del crimen organizado, pues en el caso de Samuel. Entonces eso es importante tenerlo en frente. La gente no se está dando cuenta de eso porque pues, ellos, por lo que se ve, quieren votar por Samuel y prefieren ver la parte positiva, la parte de lo que significa, de lo que simboliza en términos positivos que en términos negativos. Creo que lo que puede suceder el día de la elección es solamente que haya demasiada complicación en la casilla y que sea demasiado difícil aguantar el día del voto. Y bueno, eso generará que los partidos, es decir, tanto PAN como PRI, que tienen estructuras electorales, que las manejan, que las han manejado siempre y que las pueden manejar en común, pues tengan más posibilidades de que lo que logren por esa vía sea significativo en la votación total. ¿Sí? Insisto, es muy importante esta elección, significa muchas cosas, habla del estado de Nuevo León, habla de la gran ciudad, zona metropolitana de Monterrey. Lo que ha pasado y lo que va a pasar van a ser, o son ya, o van a ser muy importantes para poder entender este estado tan interesante que es Nuevo León. Muchas gracias, Luis. Luis Padua, por favor. Correcto. Si me dejan de escuchar, ahí me dicen para parar el video. ¿Ahorita me escucho bien? Sí. Te escuchas muy bien. Perfecto. Bueno, tratando de ser breve, yo solo quisiera decirle a toda la gente que nos escucha fuera de Nuevo León, que si ustedes por las encuestas tienen la idea de que ya está decidida la elección de Nuevo León, mi opinión muy particular es que no es así, por la volatilidad que hemos visto en la propia encuesta a lo largo de menos de 3 meses. O sea, ha habido 3 punteros, porque Adrián brevemente también fue puntero por un periodo en varias encuestas serias. Entonces, yo me atrevería a decir que los 4 candidatos punteros, porque hay 7, bueno, no hablamos hoy de los 7, pero hay 7, la verdad es que 4 son los que verdaderamente tienen posibilidades, pero esos 4, de los 4 aún hay estadísticamente y científicamente posibilidades, que a lo mejor no puedan subir o sea más difícil para Larrazábal o para Clara Luz en este momento, sí es muy cierto, pero estadísticamente no es imposible y todo puede pasar.
Por otro lado, lo que sí creo importante es que el México voltee a ver a Nuevo León y el Estado y la inteligencia mexicana volteen a ver a Nuevo León, porque retomo un punto que decía mi tocayo Luis Petersen. Se habla de financiamientos por ahí oscuros en el caso de algunos candidatos. Tampoco quiero hacer muchas alusiones personales porque yo no tengo bases, pero habiendo platicado con gente que le sabe al tema, sí hablan de que en esta elección de Nuevo León pudieran abrirse puertas a la llegada de nuevos grupos del crimen organizado en Nuevo León, lo cual nos metería en una dinámica de riesgo y de enfrentamientos, ¿no? Entonces, eso esperemos que esté estudiado desde los centros de seguridad nacional y de inteligencia, ¿no? Por otro lado, si las encuestas se mantienen y si llega la candidatura de Samuel, la esperanza de que Samuel verdaderamente busque gobernar para todo Nuevo León y haga nexos con las fuerzas políticas de manera que Nuevo León pueda transitar y mantenerse estable, ordenado y avanzar, cosa que no ocurrió como debiera en este Nuevo León y que se han ido rezagando últimamente. Sobre todo el tema de ciudad. Somos la urbe regiomontana, como la llaman hoy en día, es un antimodelo de urbanismo. Se enfocó en copiar modelos tejanos de convivencia abocados al auto y en México eso no funciona porque si todos tenemos poblaciones mucho más densas en espacios más cortos y si todos los ciudadanos van a tener que tener auto, aparte de costoso, es inviable. Y para allá vamos, desgraciadamente. No se ha buscado crear una urbe caminable, con transporte sustentable, con transporte público decente y lo que requeriría una urbe como Monterrey. Hay pendientes como el agua, que se nos está acabando, hay pendientes como la ecología, una ciudad naturalmente industrial, y con el peso que tienen las empresas, pues no ha habido una regulación ni un cuidado suficiente y estamos en medio de una contaminación terrible. Algunos nos han llamado la ciudad más contaminada de Latinoamérica. Entonces, estos pendientes, quien quiera que llegue, debe abordarlos con seriedad, con especialistas, con planes de gobierno. Hay un plan que llaman el Plan Nuevo León 2030 o Plan 2030 de Nuevo León, que esta administración no siguió, pero que está ahí. Es un documento muy interesante, elaborado por empresarios, académicos y muchas fuerzas que tienen que atender y quien llegue, ojalá que lo abrace, ¿no? Esa sería, pues para mí, una de las cosas más importantes a mencionar. Pues muchísimas gracias a Luis Petersen, a Luis Padua. Magníficas intervenciones, un privilegio tenerlos en la Universidad de las Américas Puebla. Este es un ejercicio organizado por la universidad en conjunto con el apoyo de los universitarios, de sus profesores. Los invitamos a que sigan en nuestras webinars sobre los gobiernos estatales. No hemos terminado, tendremos más series de análisis. Consulten el blog de este seguimiento puntual de las elecciones en la página de internet de la UTLAP, www.utlap.mx. Ahí estará cargado este video por si se quedaron con las ganas de volver a utilizar los análisis de los dos Luises. Un privilegio. Mónica, agradecerte muchísimo. Mónica le está dando seguimiento a las elecciones en Nuevo León. Síganla también, léanla en el blog. Nuestros alumnos también están escribiendo. Pues sin más, agradecer a todo el equipo de la UTLAP, a TV UTLAP, que gracias a ellos esta intervención fue grabada en tiempo real y será retransmitida a través de nuestras redes sociales. Les deseamos muy buenas noches y seguiremos con mucha atención lo que pase en Nuevo León desde el centro del país. Fuerte abrazo. Buenas noches y muchas gracias a todos. Descansen. Gracias, Mónica. Gracias, maestro. Gracias a todos. Buenas noches.